Hola, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor y amigo Celso Martínez. En esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo con ustedes, hablando acerca de la Navidad. Y es que, como hemos dicho en anteriores programas, la Navidad se ha distorsionado tanto que ahora la gente se preocupa más por el arbolito, por las esferas, la escarcha, las luces, por el nacimiento, en algunos casos, porque ya hasta eso se ha perdido. La gente está mucho más enfocada en las cosas que puede comprar o regalar, o en las cosas que pudiera adquirir ahora que recibe su aguinaldo y sus ahorros y todas esas cosas que la gente tiene, ¿verdad? Y se ha distorsionado, se ha olvidado, se ha dejado atrás el verdadero significado de la Navidad. Y como ya hemos dicho, la Navidad es precisamente nacimiento. La palabra proviene del latín natividad, que quiere decir nacimiento, y se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, en la palabra de Dios, en la Biblia, no se nos da una fecha exacta acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también es cierto que no podemos pasar por alto ese evento tan hermoso, ya que la Biblia nos habla en los evangelios, tanto el evangelio de Mateo como el de Marcos y el de Lucas. Los tres evangelios nos dan detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si para los evangelistas, esos escritores de los evangelios, fue importante anotar, investigar y dejarnos esos documentos para que nosotros supiéramos cómo es que llegó nuestro Señor Jesucristo a la tierra, creo que nosotros como cristianos, los que nos decimos cristianos, debiéramos también darle la importancia que merece a este evento tan glorioso que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo en lo que quiero ahondar en esta ocasión es acerca de uno de los grandes misterios en la teología del Nuevo Testamento, y es algo que le llamamos la encarnación de Dios, o como le titularemos en esta ocasión, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Así que la Navidad no es otra cosa sino Dios tomando forma de hombre. Dios naciendo en forma de hombre. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice, y aquel verbo, hablando de Cristo antes de que naciera, estando en la eternidad, estando en la gloria, Jesús era el verbo, la palabra misma de Dios. Dice la escritura, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra de Dios vino y se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Jesús es Dios hecho carne, Dios encarnado. Dios mismo, dice la Escritura, que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Así lo detalla el apóstol Pablo en la carta que él envía a los hermanos de Filipos. En el capítulo 2, versículos 6 al 11, dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús antes de que naciera, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí tenemos ese proceso al cual el verbo, la palabra de Dios, se sometió para venir a encarnarse, para venir a tomar forma humana. Y luego todavía, estando en la condición humana, dice que se humilló nuevamente a sí mismo, haciéndose como un siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, sino la peor muerte que podía existir, la muerte en la cruz del Calvario. En la eternidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
La Biblia, aunque nunca menciona la palabra Trinidad, sí nos da evidencia de la existencia de ese Dios todopoderoso manifestado en tres personas. Manifestado como el Padre, manifestado como el Hijo y también como el Espíritu Santo. Hay muchas ocasiones en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se manifiestan las tres personas juntas. Es hermoso ver, por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesucristo, cómo los cielos se abren y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús. Ahí están las tres personas. En muchas otras más ocasiones se nos habla de ello, pero en esta porción específicamente se nos habla del Verbo, la palabra de Dios, cómo es que Él vino a tomar forma humana, a encarnarse para cumplir con el propósito del Padre, que era salvar a la humanidad. Pero para salvar a la humanidad tenía alguien que pagar por nuestros pecados, alguien que fuera justo, que fuera perfecto, que fuera totalmente santo, para que ese sacrificio pudiera tener la validez que necesitábamos. En su encarnación, el Señor estaba en las condiciones adecuadas para pagar por nuestras culpas en la cruz y así poder regalarnos la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la salvación, el perdón de pecados, la puerta abierta a vida eterna es gratis gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera sido perfecto, si Jesús no hubiera sido impecable, sin pecado, su sacrificio no tendría mayor validez, sino solamente para salvarse a sí mismo. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó, Él fue santo, justo y puro. Pero su sacrificio tiene validez hasta nuestros días, porque Jesús no era un humano cualquiera. Aunque Jesús fue 100% humano, no era un humano cualquiera, era Dios mismo encarnado. Por lo tanto, su sacrificio tiene repercusión hasta nuestros días para salvar a todos los hombres. Dios, tomando forma humana, pudo venir a esta tierra, pudo darse a sí mismo, dar su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados, pagando así la culpabilidad de nuestros pecados y puede ahora regalarnos la vida eterna. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente aquí, el escritor del Nuevo Testamento nos vuelve a decir que la salvación es gratuita, es gratis, solamente por fe. Y luego recalca y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es que el precio de nuestra salvación fue pagado por Jesús, por Dios encarnado. Él pagó por nosotros en la cruz. Por lo tanto, nuestra culpabilidad ha sido totalmente cubierta. No necesitamos ningún sacrificio más para ser aceptables delante del Padre, para tener vida eterna. Solo el sacrificio de Jesús, que lo aceptamos por fe en Él, creyendo en Él, creyendo su palabra y creyendo que Él se puso en nuestro lugar. Esa es la única condición para que usted y yo, amigo que me escucha, tengamos vida eterna. Sin embargo, Dios encarnado es la más grande manifestación de amor que jamás hayamos conocido. Dios, dice la Escritura, que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este glorioso evento de la encarnación de Dios, tomando forma humana en Jesús, es lo más grande que podemos encontrar en toda la historia de la humanidad. Dios te ama. Dios nos ama. Y en su grande amor, Él tomó la determinación de dejar su trono, su gloria. Él decidió dejar el gobierno que tenía sobre todo el universo por un momento para venir a la tierra, tomar forma humana y pagar por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ese momento tan precioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde se cumplía precisamente esa fusión
de lo divino con lo carnal, con lo terrenal, esa perfecta unión de Dios tomando forma humana, hacía que fuera manifestado Jesús. Dice la Escritura, y desgraciadamente tenemos una mente tan corta que no nos permite percibir toda la grandeza de lo que puede ser o de lo que fue la encarnación de Dios. Pero Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí, una vez más, nos vuelve a remarcar esta salvación gloriosa, eterna, y que nos la ofrece Dios de forma gratuita, a través de ese sacrificio que Él hizo, de venir a la tierra, de tomar forma humana y de morir en la cruz por nosotros. Con justa razón, es ahora predicado este evento, el hecho de que nuestro Señor naciera y muriera en la cruz, es ahora predicado porque es el más grande evento que pudo haber habido jamás. Dios nos ama y ahora nos pide a nosotros que creemos en Él, que podamos compartir este glorioso mensaje. Porque así como nos ha dado vida a nosotros por el simple hecho de creer en Él, lo mismo quiere para todos los hombres, para toda la humanidad, para toda la gente, que le crean, que crean en Él con todo su corazón. Hay otra porción que nos habla de esta glorioso milagro de la encarnación. Es 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice la Escritura: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otra vez, se nos da el proceso que Jesús, como Hijo de Dios, como parte de la divinidad, pasó para venir a la tierra y volver allá. Solo Jesús, amigo que me escuchas, solo Jesús puede quitar tus pecados y darte vida eterna. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y versículos 4 al 5 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Para eso Jesús vino, para eso se encarnó, para eso tomó forma humana, para eso Dios se hizo carne, para quitar nuestros pecados, para que de esta manera usted y yo, amigo que me escucha, pudiéramos tener la esperanza, pero también la seguridad de la vida eterna. Una vez más, amigo que nos escucha en este momento, el consejo es a que te arrepientas, a que te humilles delante del Dios Todopoderoso. Si Él fue capaz de dejar su trono, su gloria, su poderío para venir a esta tierra a tomar forma humana y luego morir en una cruz como el peor de los delincuentes por amor a ti y por amor a mí, creo que lo menos que podemos hacer es entregarle toda nuestra vida a Él, al que pagó por nuestros pecados, al que nos regala la vida eterna. Atrévete a creer en Él, atrévete a entregarle tu corazón, a entregarle tu vida completa. Hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Dios te bendiga.